Muy buenas tardes. Es un placer saludarlos nuevamente en esta escuela virtual de calidad educativa con la estrategia comunicativa 2023, sobre todo en estos espacios que se vuelven tan enriquecedores para compartir, para interactuar con las diversas estrategias didácticas que podemos llevar al aula, algunos caminos, algunas ideas que se pueden entremezclar con las nuestras y enriquecer aún más esa práctica pedagógica de cada uno de nosotros. Bienvenidos y espero que sea de su agrado lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Para esta ocasión quiero compartir una secuencia didáctica que hemos construido a partir del libro álbum de Michael Rosen, Vamos a cazar un oso, un libro álbum basado en una canción inglesa, una rima popular que nos permite llevarle a los estudiantes un panorama amplio, un panorama externo, de pronto un poco alejado a nuestras características territoriales, espacio-geográficas, pero muy cercanos a nosotros porque permite encontrar con ellos esa capacidad lectora, permite encontrarnos con ellos en ese ambiente de literatura, recordar el espacio que tenemos para compartir una lectura, en este caso una lectura que está enriquecida de poesía, de musicalidad, de ritmo, que se basa en una rima o estribillo que se repite muchas veces a partir de una eh, convocatoria en la que el lector está siempre siendo partícipe y se involucra en todo el recorrido de la historia. El libro álbum nos permite pues tener la capacidad de explorar una interpretación amplia, una doble interpretación, tanto desde la lectura de la imagen como la lectura del texto, y es un espacio ideal para enamorar a los estudiantes de la literatura. Vamos a empezar por presentar una, una cita textual de Rodolfo Castro, quien nos recuerda la importancia de leer en voz alta, ¿no? Llevamos libros al aula con el fin de enamorar a nuestros estudiantes de la literatura, con el fin de ampliar su panorama textual, su enciclopedia personal. Leemos en voz alta porque creemos en el poder de la palabra, creemos en lo que transmitimos en cada una de esas entonaciones. Y Rodolfo Castro nos dice que no se lee en voz alta para ser escuchados, no leemos en voz alta solamente para que otro me escuche y me admire o me alabe, sino que leemos en voz alta para que los que escuchen sientan y vean el sonido de eso que compartimos y se arropen en él, para que habiten el sonido. Y es una frase muy poética, pero muy propia para este libro álbum, que inicia con el juego de las onomatopeyas, de los sonidos, de los pasos, de los sonidos del viento, de los sonidos del césped, de los sonidos que hacemos cuando vamos pisando lodo, por ejemplo, y convierte todo en un juego de ronda. Y hacemos especial énfasis en la lectura en voz alta y el ritmo y la musicalidad, porque como les decía, el libro álbum Vamos a cazar un oso de Michael Rosen es una canción popular, es una canción que caracteriza a la cultura y el espacio que él quiere mostrar. Muy seguramente nosotros crecimos al abrigo de muchas rondas, canciones infantiles, que acompañamos a través de estribillos y palabras que se repiten una y otra vez y que se quedaron en la memoria de los sentimientos, que se quedaron en la memoria de los recuerdos. Iniciamos con esto porque la secuencia didáctica que les voy a presentar parte de esa experiencia sensorial que se produce al escuchar el sonido de las palabras, al permitirnos compartir la esencia de un texto a partir de la voz de otro, a partir de lo que otro me canta, me narra o me convoca. El swish, swash del que nos habla Michael Rosen en su texto es nada más y nada menos que el sonido
del viento. Y ese sonido muchas veces es difícil de ponerlo en palabras, ¿no? Entonces, acudo en este caso a la cita de Yolanda Reyes, quien hace mucho énfasis en sus obras, en sus textos, de la necesidad que tenemos como seres humanos de ser validados a través de la lectura en voz alta, de cómo nos reconocemos y el que me escucha se reconoce en esa lectura que yo hago. Y ella dice que leer es un cuento es casi como bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita una copa de gracia, dice la canción. Y ella nos dice un poquito de gracia y otra cosita. La gracia la aporta cada niño con sus oídos atentos, con esa voz abierta a lo que le aporta al mundo, con esa capacidad de leer todo lo que está a su alrededor, sus ojos abiertos y asombrados de lo que va y viene y de lo que no conoce. Ese asombro, ese primer asombro de la infancia. También su, su gracia está en el libro y el rostro que el adulto puede mostrarle, esa cercanía que se puede crear entre el mediador de la lectura, llámese maestro, llámese padre de familia, que comparte ese saber y esa melodía que se convierte en un tono delicioso a los oídos de los niños, en el que puede encontrar refugio, calor, amor, afecto, ¿sí? Como un ritual que permite compartir cada una de las emociones a través de la entonación, a través de la kinésica o la proxémica que el adulto puede imprimirle, de la personalidad que el niño empieza a reconocer a partir de la lectura de un cuento. Y por supuesto, como la canción y libro álbum de Michael Rosen, Vamos a cazar un oso, permite, entre otras cosas, llevar diferentes tipologías, diferentes formatos y diferentes formas textuales. Eh, Nuestra secuencia didáctica empieza o inicia con un disonante cognitivo que parte de una ronda o canción infantil, una ronda que nos va a permitir enmarcar, presentar de una manera muy somera y muy sutil a nuestro personaje principal, que es el oso, con el fin de hacer una exploración de saberes. Ese disonante cognitivo va a permitir que el profe pueda hacer una ronda a partir de la repetición de una rima canción, se llama la canción del oso, que repite todo el tiempo a dónde va el oso, que si está adelante o si está atrás, una ronda que le va a permitir al profesor presentar a los niños la canción y hacer con ellos también pictogramas de movimientos, representando así conceptos claros que se van a ir repitiendo a lo largo de la secuencia didáctica. Además de eso, como una experiencia semiótico-discursiva en la que confluye literatura, arte y música, tenemos que ellos van a pintar un oso, van a pintar en clase la figura de un oso usando elementos de la plástica, con el fin de hacer una exploración de sensaciones, la expresión de sus ideas, de las metáforas, de los símbolos, de lo que ellos van teniendo presente cuando presentamos la canción del oso. En este momento todavía no hemos empezado a leer el libro álbum, pero abrimos paso a la exploración de saberes con este disonante cognitivo. En ese camino de presentarle a los estudiantes nuestras primeras actividades de esta secuencia didáctica, hemos visto la necesidad de hacer con ellos una exploración de saberes en torno al personaje principal, que es el oso. La secuencia se llama ¿Quién le teme al oso? Y cuando hacemos una pregunta generalizadora y una pregunta problema que abre toda una discusión, ¿quién le tiene miedo a los osos? Muy seguramente nuestros estudiantes van a empezar a expresar eh, qué conocen y qué caracteriza a la imagen mental que tienen de un oso. Un oso regularmente eh, tiene características muy particulares que se pueden relacionar con toda la canción, por ejemplo, con la rima que han formado, con las formas y figuras que ellos han creado a partir de la pintura y va a permitir que el profesor explore saberes a partir de la construcción de un esquema. Entonces, nuestra segunda sesión para esta secuencia didáctica se basa en construir esquemas
con el grupo. Puede ser de una manera general, puede ser haciendo divisiones o subgrupos en el aula. Todo depende, profes, también de las características de nuestra población y del grado en el que estamos aplicando la secuencia didáctica, pero con ellos podemos empezar a hablar de datos curiosos, de dónde viven los osos, cuál es su alimento, cuáles son sus características físicas, qué conocen ellos sobre los osos, dónde los han visto, qué otros textos, llámese literatura o cualquier tipo de texto, han conocido, han leído, que les permita tener una imagen mental de eso y generar un conversatorio sobre los osos. La propuesta aquí es que se genere un esquema gráfico, un organizador gráfico, llámese mapa mental, puede ser también el uso de una infografía que los estudiantes van a ir alimentando a través de la lluvia de ideas y que el profesor va a ir estructurando para dejar puesto, para dejar fijado en su aula como una exploración de saberes. Hasta el momento, en nuestra primera y segunda sesión, hemos hecho una exploración de saberes, hemos presentado el tema en el aula, hemos abierto la posibilidad de que los estudiantes tarareen rimas, canciones, que se aprendan las canciones a partir de los pictogramas que nosotros les presentamos, a partir de las formas, a partir de la letra, de la repetición, ¿no? Porque en este caso el libro juega con la musicalidad y la repetición de la misma canción corta y va a permitir que los niños pues también exploren sus dimensiones artísticas y su capacidad histrónica en el aula. La canción popular inglesa del poeta Michael Rosen y la ilustradora Elle Oxenbury nos permite también pensar y repensar que nuestra función en el aula como maestros va más allá de el compartir o generar algunas guías o algunas actividades con los estudiantes que les permitan conocer algo, ¿sí? El papel del maestro en el caso de nosotros en el aula, en la literatura, es mediar ese contacto que va a tener el niño entre el libro y él, ¿no? Poderles llevar textos que les permitan explorar otros espacios. Si bien es cierto, esta obra pertenece a un contexto diferente, que en nuestra población no es fácil encontrar un oso con las características del el oso del libro, podemos trasladar esa historia, llevar esa historia a nuestros espacios a partir de esa mediación del profesor. Y vuelvo a citar a Yolanda Reyes para recordar que muchas de las cosas que se construyen en el aula a partir de la interpretación, comprensión de textos, está dada por ese encuentro amoroso, afectuoso, por ese encuentro formal que hay entre el estudiante y el alumno. Los niños no llegan solos a la lectura, dice Yolanda Reyes, y para leer en la infancia se necesitan a los adultos. Somos nosotros quienes seleccionamos las obras, somos nosotros quienes pensamos muy bien qué les vamos a llevar, qué queremos transmitir. Se necesitan los adultos y sus voces que son capaces de tener una lectura entonada, una voz que sube y que baja, una voz que exclama, que pregunta, una voz que cuenta y una voz que canta. Y ahí es donde muchos de nosotros dejamos a un lado ese vestido, esa vestidura del profesor y compartimos con ellos otros roles, ¿sí? Otros roles que nos permiten acercarnos a ese espacio de la cotidianidad de ellos. Dice, y cantan, exclaman, preguntan, cuentan y cantan. Son la partitura para aprender a hablar, a escuchar y a leer lenguajes diversos. Una de las grandes necesidades que hemos encontrado en los niños es su mínima o reducida capacidad lexical, su empobrecimiento en vocabulario. Y muchas veces decimos es solamente lo que podemos hacer en el aula en las horas de clase y la literatura puede acompañarnos y alimentar esas problemáticas que nosotros vemos porque nosotros ayudamos a enriquecer
ese vocabulario con lenguajes diversos. Y cuando hablamos de lenguajes diversos, estamos hablando del lenguaje de la música, de la poesía, de la danza, ¿sí? De la pintura, que se entremezcan en la clase. Ese triángulo amoroso que une tres vértices, libro, adulto y niño. Y dice Yolanda, que se queda en la memoria profunda de los primeros lectores, que no se va, que es una huella imborrable para ellos. Y esta canción, este libro álbum, va a permitir ese encuentro. Bueno, tenemos entonces que hasta el momento hemos cantado, construido pictogramas con movimientos, imágenes mentales a partir de la canción, hemos pintado, hemos hecho exploración de saberes y construido a nivel general organizadores gráficos, que hasta el momento hemos permitido un espacio para que los niños compartan sus creaciones, sus osos, y hablen sobre ese oso, cómo se lo imaginan, cómo lo sienten, cómo lo perciben, cómo lo caracterizan ellos. Y hemos también jugado con esas funciones ejecutivas de organizar, clasificar, categorizar, ¿sí? Cada uno de los momentos de la vida, del hábitat, del alimento, del oso. Ahora, en este otro momento de la secuencia, vamos a hablar un poco de la transformación simbólica como un proceso que tiene el niño natural en su interacción con el mundo, ¿sí? Cómo expresa sus sensaciones, cómo las percibe, cómo expresa sus sentimientos a partir de metáforas, de símbolos y cómo nosotros podemos guiar esa comprensión del mundo. Vamos a trabajar entonces con la dimensión estética y cómo en la imagen vamos a empezar a planear nuestra salida de campo. En el libro álbum, la historia se basa o parte de una familia que decide salir de campo, salir al campo y empezar la aventura de cazar un oso. Y ese cazar un oso es encontrárselo, pero tener que atravesar muchos lugares especiales para poder llegar a la cueva del oso, encontrarlo y ver quién le teme al oso, ¿sí? Y ese cántico que se repite todo el tiempo y que repite onomatopeyas, pues permite que los niños también puedan verse en un espacio e imaginarse en un espacio como esto. Entonces, como vamos a hacer una salida de campo con ellos, vamos a preparar ese momento eh, creando unos binoculares desde la dimensión estética de esta secuencia, unos binoculares como un objeto simbólico de observación de todo lo que los rodea, de observación de algo en específico, y nos preparamos para la salida. En esa salida, pues tenemos que preparar no solamente los binoculares para observar, sino que tenemos que preparar el recorrido que vamos a hacer. La propuesta parte de que cada uno de nosotros tiene un salón, dispone de un aula especial en la que comparte todos los días con los niños. La propuesta puede ser o puede radicar en que salimos del salón a algún espacio del colegio, ojalá un espacio abierto, un espacio que tenga naturaleza, que tenga árboles y nos permita generar un desplazamiento y que los niños puedan vivir el desplazamiento del aula a ese lugar. También hay otros profes un poco más privilegiados en sus escuelas que pueden hacer recorridos un poco más extensos y visitar parques ecológicos, jardines botánicos, por ejemplo, lugares especiales que les permitan explorar la naturaleza, porque en últimas esa es la esencia de la secuencia, ¿no? Poder permitir que los estudiantes tengan un acercamiento con su entorno, con el espacio geográfico, pero también con el espacio sensorial. Entonces, aquí se empieza la planeación del picnic, el picnic literario, en el que los niños van a seguir las huellitas. Entonces, yo les ponía ahí en la secuencia que vamos a dibujar algunas huellas que lleven y guíen el recorrido del salón hasta el lugar o por lo menos del salón a un espacio determinado de acuerdo con las características, recordando siempre, profes, que esto
es adaptable a cada uno de nuestros espacios y que hay actividades que yo puedo hacer y otras no, pero eso no significa que no esté cumpliendo a cabalidad con el desarrollo de esta secuencia. Si se dan cuenta, hasta el momento no hemos leído nuestro libro, hemos preparado muchos espacios y muchas actividades que nos van a permitir llegar a la lectura del libro. Entonces, para la preparación de ese picnic, la maestra o el maestro se ha puesto en contacto con los padres de familia, ha permitido la planeación de ese picnic, cada niño va a compartir su alimento, puede ser que simplemente sea su lonchera, su merienda diaria, eso depende de las circunstancias, del contexto cultural y social de las familias, y va a compartir con sus compañeros ese alimento de manera simbólica, solamente contándoles qué trajo, por qué le gusta y si lo recomienda a los demás. ¿Sí? Poder propiciar en ese compartir de alimentos y en ese picnic literario no solamente una actividad lúdica, sino también una actividad de aprendizaje en la que él está expresando y está aprendiendo a expresarse ante los demás y que su producción oral, textual oral, se va a ver mediada por la afectuosidad que produce el alimento en ese momento. Entonces, la maestra va a recitar con ellos la poesía del oso goloso, una poesía que permite también encontrar otra voz en ese hipertexto del mundo, otra voz que también le va a hablar del oso, pero entonces un oso goloso porque estamos compartiendo alimentos, y ese oso que va a repetirse muchas veces también en sus rimas, en sus versos, va a seguir ambientando ese camino. Los niños habían hecho unos binoculares, ¿no? En la sesión pasada. Con los binoculares que van a acompañar ese recorrido, los niños van a salir en ese espacio, en ese entorno que ustedes han preparado, buscando tesoros. Entonces, no solamente vamos a ir a cazar un oso de manera simbólica, sino que de manera real vamos a cazar tesoros. Y la profesora o el profesor va a poderles explicar que un tesoro es todo aquello que no conocemos, ¿sí? El tesoro, lo que es tesoro para mí, para otro puede que no. Y en esa exploración puede ser una hoja de un árbol que nunca había visto, un animal nuevo, ¿sí? Poder hacer un recorrido y que ellos vayan registrando a su manera, con la capacidad de código que tengan, vayan registrando lo que ven, lo que observan, para en otro momento llevar esos apuntes al aula y poder crear y construir conocimiento con ellos. Y en nuestro momento anterior, entonces, quedó en el aire, quedó en el pensamiento y en la memoria de los recuerdos el poema de Gloria Fuentes de El oso goloso. Entonces, compartimos nuestro picnic, estuvimos en un ambiente de naturaleza y llevamos a los niños a compartir experiencias vivenciales, ¿sí? En su recorrido de exploración de la naturaleza y de la sensibilidad artística que hay con el conocer y reconocer en la experiencia de laboratorio vivo. Ahora vamos a presentar a los niños algunas palabras relevantes. Aún no hemos leído nuestro libro álbum, pero les llevamos allá algunos lugares específicos con el fin de ubicarlos en un espacio y un tiempo que les permita contextualizar la lectura. Para esto, la propuesta de la secuencia es la creación de estas imágenes que ustedes ven aquí. Podríamos proponer que con materiales como pintura, papel cartulina, papel craft, que se distribuyan en el aula, los niños vayan haciendo la representación de la hierba, del río, de una cueva, de un hogar, del lodo, del bosque y de la nevada o de la neblina, como ellos la conozcan y como ellos la perciban en su mente. Entonces, se pueden generar grupos de trabajo dentro del aula, dividiendo el salón en secciones o en rincones que puedan construir eso. La otra propuesta que se generó ya en el encuentro que tuvieron los profes con la estrategia comunicativa es la creación de libro sensorial con los niños a partir de cada uno de los momentos creados con material que les permitan explorar la sensación
material de cada uno de ellos, de la hierba, del agua, de una cueva, ¿sí? Etcétera. Entonces, este momento lo que hace es contextualizar un poco lo que vamos a leer y ubicarlos en un espacio temporal, que la cueva puede ser que simplemente sea diferente de acuerdo con cada una de las ubicaciones de nuestros estudiantes, ¿sí? De cada uno de los municipios, por ejemplo, del Tolima. Al tener dispuesto en nuestra aula o en nuestro espacio de trabajo cada uno de los rincones o lugares que van a permitir el transitar de la historia, la ubicación espacio-temporal del relato de Michael Rosen, los estudiantes van a tener claro eh, qué palabras son relevantes y qué momentos en la historia es relevante. Aquí ya nos acercamos a la lectura del libro álbum, ¿no? Eh, Seguir las huellas del oso va a hacer que ellos puedan crear rutas, posibles rutas, por dónde creen ustedes que pasaría el oso, qué atravesaría, qué lugares atravesaría. Y yo aquí les muestro algunas imágenes de lo que podrían crear los niños, crear mapas, crear rutas del recorrido, jugar con las palabras, crear rutas incluso vivas dentro del aula, ¿sí? Con elementos simbólicos de la naturaleza, de su entorno, con la utilización de material, material reciclable, entre otras cosas, que nos permita vivir la aventura y que nos permita reconocer las diferentes formas de la naturaleza que podemos observar en nuestro alrededor, ¿sí? Porque todavía ellos no saben directamente que se van a trabajar esos lugares, esos espacios, esos recorridos en la lectura del libro álbum. Entonces, jugamos con los lugares del salón y va a seguir generando una creación de hipótesis, los niños van a tener algunas ideas de lo que creen que va a pasar y van a generar una lectura, una prelectura eh, a partir del juego también de las preguntas que nosotros permitimos en el aula, ¿sí? Entonces, esos lugares o esas rutas se deben dejar establecidas en el aula y nos deben acompañar por el momento en que estemos desarrollando la secuencia didáctica. La pregunta inicial y el nombre de esta secuencia es ¿quién le teme al oso? Y hablar de temor es abrir una gran puerta a la exploración de emociones, sensaciones, sentimientos y estados que pueden estar acompañando a nuestros estudiantes en sus diferentes etapas del desarrollo, ¿no? El aula de nosotros es un espacio vivo, es un entorno que no nos hace ajenos a las realidades y situaciones que viven nuestros estudiantes. Incluso nos volvemos protagonistas, partícipes de muchas de esas emociones que ellos viven a lo largo de cada uno de los momentos de la clase. La literatura nos ofrece la posibilidad de entablar un diálogo abierto de esas emociones, de validarlas, reconocerlas, experimentarlas y aprender un poco a guiarlas y a llevarlas hacia donde queremos enfocarlas, a manejarlas entre otras cosas. El libro nos cuenta cómo una familia puede expresar refugio, protección, resguardo a partir de el temor, porque para todos es el temor que puede sentir, que se puede sentir al encontrarse de frente con un oso, ¿sí? Como ir a buscarlo, pero yo no quiero que me pase nada, ¿no? Y ese pretexto que es el libro de ¿quién teme al oso? Esa pregunta de ¿quién teme al oso? Yo no soy ningún miedoso, responde la rima y el estribillo del libro de Michael Rosen. Nos puede abrir la posibilidad en el aula de trabajar una sesión donde hablemos con los niños de las emociones, quién ha sentido temor, en qué momento lo ha sentido, cómo lo ha manifestado, por qué sentimos temor, qué nos hace sentir temor, cómo lo enfrentamos y cómo lo vivimos los adultos y los niños y generar ese conversatorio en torno a esas emociones. Yolanda Reyes nuevamente nos dice que las emociones y la posibilidad de emocionarnos con la emoción del otro, con la emoción del personaje, con el rostro,
porque estamos leyendo el libro álbum, ¿no? Dialogamos con la imagen y el texto, nos permite volvernos seres empáticos, ¿no? Nos permite reconocernos y apoyarnos, escucharnos, validarnos. Esa posibilidad de emocionarnos con la emoción de otro, que llamamos empatía, se aprende a partir de las experiencias literarias en la infancia y de la infancia. Entonces, si nosotros estamos buscando que el estudiante se motive a leer, pero también estamos buscando que el estudiante aprenda, también estamos buscando generar aprendizajes significativos para la vida, eh, esta, este momento es preciso para trabajar las emociones, no solamente en el aula, sino llevarlas a sus realidades y a sus contextos familiares. Y también como yo sé que muchos de nosotros vivimos como profesores preocupados por los referentes curriculares, por los estándares, por los requerimientos de nuestras instituciones, que obviamente es muy válido y muy necesario enmarcar cada una de las actividades que hacemos dentro de nuestras mallas curriculares. Esto está validado en cada una de las competencias que deben desarrollar los niños a lo largo de su paso por la primaria. Uno de los elementos para trabajar en competencias ciudadanas es el trabajo de la resolución pacífica de conflictos, la convivencia y la paz. Y eso se da en el momento en que yo reconozco mis emociones y reconozco que mis emociones pueden irradiar a los demás y transmitirle a los demás una cara amable o no amable de mí, ¿sí? Valorar las diferencias, la pluralidad, generar un espacio abierto para que los estudiantes expresen sus temores sin que el otro me vaya a rechazar o me vaya a burlar o me vaya a señalar, es ahí donde generamos un espacio propicio. Esta imagen que vemos acá, en la planeación, en la secuencia didáctica que ustedes recibieron, está dada para que los chicos lleven a la casa y vayan eh, acomodando la cara del oso de acuerdo a lo que van viviendo su fin de semana y vayan haciendo un diario, un registro de esas emociones, acompañados no solamente del profesor del aula, sino también llevando y permitiendo vincular a las familias a estas actividades, ¿no? Reconocer que podemos vivir diferentes situaciones en cada uno de los momentos de la vida. Bueno, y en todo este recorrido hemos llegado al momento que más esperamos y es leer con nuestros estudiantes el libro Vamos a cazar un oso. Es un libro álbum corto, es un libro álbum que, como les decía, requiere de esa especial atención y cuidado en la lectura en voz alta, de esa musicalidad, de ese ritmo, de la entonación, de las pausas, incluso se puede convertir en una canción, dándole la tonalidad y la entonación y musicalidad que el profe le desea imprimir. Si nosotros no tenemos de pronto muchas de esas capacidades histriónicas que quisiéramos para el aula, para los chicos, podemos apoyarnos en el uso de imágenes, teniendo en cuenta que es un libro álbum, entonces poder compartir, hacer un museo de imágenes, una exposición de imágenes en la secuencia, llevar a los niños por ese recorrido. Podemos también hacer uso de contar el cuento al estilo de un módulo con un kamishibai, con un televisor creado en el aula, con el apoyo del video BIM, por supuesto, para que ellos puedan explorar. Es muy necesario que ellos vayan haciendo lectura de la imagen con preguntas y con la exploración que nosotros hacemos a partir de las preguntas y lectura del texto, ¿no? Que ellos mismos vayan explorando esa interpretación, jugando con los momentos de la lectura y esas estrategias lectoras de las que nos habla Isabel Soler. También podemos encontrar el video del cuento, la canción del cuento, la canción que ha sido creada a partir del libro álbum. Entonces, hay un abanico de posibilidades para llevar la lectura al aula. Bueno, en la sesión pasada y antes de este momento, hemos leído ya con nuestros estudiantes el libro álbum,
Ellos ya lo conocen, ya han entendido por qué hemos usado algunos elementos, hemos llevado al oso en cada uno de los espacios de las clases, en literatura, en ciencias, en artística. El oso ha sido nuestro personaje principal a partir de la exploración de emociones, ¿sí? Ahora vamos a pensar un poco en cómo llevar esto a la eh, posibilidad que tiene la literatura de hacer una interdisciplinariedad, ¿no? Entendiendo que la lectura es la lectura del mundo y que el conocimiento es uno solo. Nuestros estudiantes pueden también explorar en la competencia matemática de la mano de nuestro personaje. Entonces ese personaje nos va a permitir trabajar el pensamiento numérico, generar actividades de acuerdo al nivel en el que se encuentren de conteo, de exploración de formas, de figuras geométricas, hacer rompecabezas con eh, la estructuración de una secuencia numérica, desde el pensamiento variacional, trabajar tablas de frecuencias, reconocer los lugares de la lectura y por qué no hablar de los lugares preferidos para pasear, dónde salimos a pasear, si alguna vez hemos ido de camping, hacer una pequeña encuesta estadística del grupo, quienes conocen X o Y parque o lugares y generar pensamiento matemático a partir de la lectura del libro que va pues a cruzar las barreras de cada una de las clases y va a convertirse en un elemento muy apropiado para cada una de las asignaturas. Y por supuesto, también nos valemos de esa lectura exploratoria que ya hemos hecho y de tener en la mente de los niños una imagen, un concepto claro del oso. Nos valemos de eso para poder hablar ahora de una dimensión comunicativa, llevar esa lectura, la literatura, a los momentos de la adquisición del código, de ese proceso que llevamos con los niños de aprender a leer y a escribir. Podemos establecer de acuerdo al nivel relaciones entre la realidad y los signos gráficos, quienes están haciendo grafomotricidad de acuerdo a la edad, garabatos, ¿no? En las etapas de la escritura en la que se encuentren, reconociendo sonidos, onomatopeyas, haciendo caricaturas, haciendo secuencias narrativas, ¿no? Que nombren en sus producciones textuales y que tienen un referente conceptual. Entonces, podemos desde la dimensión comunicativa trabajar en la secuencia algunas fichas que fueron ahí integradas desde el lenguaje icónico, la representación de la realidad, la escritura como una forma de validar saberes en el mundo, la organización, ¿no? El reconocimiento y la organización de momentos, bien sea a través de ya una escritura consciente, una etapa de la escritura más avanzada con la organización de oraciones, de frases, de párrafos, o en una etapa inicial con un reconocimiento de la grafía. Decíamos que en esa dimensión comunicativa, de acuerdo al nivel, podemos trabajar con ellos desde la construcción básica hasta un reconocimiento de categorías gramaticales, ¿no? Entonces podemos hablar de organización de oraciones simples, la categoría gramatical que más se hace presente en ese recorrido, ¿no? En esa rima, es el trabajo de las preposiciones, ¿dónde está el oso? A partir de esa pregunta les compartimos también un juego que ustedes pueden crear fichas con las palabras relevantes que los niños pueden manipular y pueden empezar a reconocer para qué se usa una preposición, por qué se usa a partir de esa pregunta, ¿no? Entonces, esas categorías gramaticales ya no van a ser allá tan abstractas, sino que están enfocadas en un contexto de la lectura. Entonces, ¿a dónde está el oso? ¿Está arriba? ¿Está abajo? ¿Está dentro? ¿Está a través de la cueva? ¿Sí? Y poder manipular el oso y moverlo y llevarlo desde las figuras. También tenemos reconocimiento de la organización, de la estructura de un texto, y eso se va dando pues de manera procesual en la medida que los niños reconocen la sucesión de hechos dentro del relato. Entonces, dibujar cada uno de los momentos de la historia, acomodar la secuencia narrativa a partir de imágenes, todo correspondiente al nivel en el que se encuentren los estudiantes.
este juego pues también lo compartimos con ustedes y está dentro del paquete de actividades que se entregó con la secuencia. Y así, a grandes rasgos, hemos llegado con este pues pequeño resumen de lo que es la secuencia narrativa, que por supuesto puede ser enriquecida y transformada por cada una de las profes y profes que pertenecen a esta estrategia comunicativa, que han querido, muchos de ustedes ya han mostrado que han querido llevar esta secuencia a su aula, la han adaptado. eh, Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por hacer posible esta idea, por hacerla realidad, por validarla dentro de sus aulas, por reconocer que es posible otras formas de llevar la literatura al aula. Y los dejo y cierro esta pequeña socialización con una cita de Yolanda Reyes, quien fue la que más nos acompañó en esta tarde, que nos dice que la voz, el libro, el abrazo, no creo que exista un lugar más exacto para situar el nacimiento de la literatura en la vida. La voz, el libro y el abrazo. Y nosotros tenemos nuestra voz, tenemos un lugar privilegiado en el aula, tenemos los libros, hemos compartido bastante libros con los niños y somos los responsables de llevar esa lectura. Y tenemos el afecto para compartir con ellos la literatura y el saber en un mismo lugar. Muchísimas gracias y que estén muy bien.